Este viernes en Cara a Cara analizamos la crisis por el dengue. Ayer el gobernador colgó un video en sus redes sociales en donde habla precisamente de lo que supone esta crisis en materia de dengue. Vamos a analizar, digamos, los principales elementos que señala el gobernador y, fundamental, le vamos a entrar en un asunto que es de actualidad: estrés, depresión, ansiedad, enfermedades modernas, cómo las explicamos en este momento a nivel estatal, qué suponen, qué nos dicen este tipo de enfermedades modernas, y como cada viernes escuchamos a Julián Atilano. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusaint. Nueve de la mañana con 6 minutos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. ¿A qué atribuyes la escalada de casos de dengue en la zona metropolitana de Guadalajara y en particular en el municipio de Guadalajara? ¿Consideras que tiene que ver con relajaciones de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con factores climatológicos o vinculados al cambio climático, con recorte de partidas federales? ¿Cómo te explicas que en Jalisco hay un incremento por encima del 300% y que en particular la zona metropolitana de Guadalajara se vea afectada por esta multiplicación de casos? Ayer por la noche el gobernador del estado colgó un video en sus redes sociales, en su Twitter, para dar su versión sobre qué ha pasado con los casos de dengue. Hay que recordar que en la semana la oposición en el Congreso del Estado, Morena, el PRI, pidieron que se declarara la alerta epidemiológica en Jalisco debido a los casos de dengue. Ayer se aceptaron más de 4,000 casos, 4,000 casos de dengue que están en particular vinculados a 23 colonias que presentan focos rojos en nuestra ciudad. Y bueno, escuchamos un poco del audio del gobernador Enrique Alfaro. Esto dijo en torno al dengue y en particular a la relación entre el dengue y el cambio climático. Es cierto, hay muchas personas en hospitales y centros de salud pidiendo un diagnóstico y eso está muy bien, porque con la salud no podemos jugar, regatear ni caer en suposiciones, mucho menos en automedicarnos. Que tengas fiebre y dolor articular no significa que tengas dengue, pero está bien que te vayas a checar para descartar esta posibilidad. Por eso vemos las filas de personas en algunas instituciones de salud. Y una vez más lo digo, no hay vacuna alguna que sea recomendada por el sector salud. No te dejes engañar. Hay lugares y personal suficiente para atenderte. Bueno, un video de poco más de 8 minutos con distintos argumentos, una parte política en donde culpa a sus adversarios y a la oposición de tratar de sacar raja política con este tema del dengue. Más allá de eso, más allá de del debate político entre el gobernador y la oposición, digamos que lo importante o lo relevante es la forma en que interpreta el gobernador lo que estamos viviendo en materia de dengue, y señala que sobre todo se debe al cambio climático, es decir, a distintas variables climatológicas que se han alterado en este 2019 y que esto ha, digamos, prolongado la crisis, por un lado, al haber altas temperaturas y una precipitación inusual para los meses de septiembre e incluso el inicio de octubre. Y esto aunado a la aparición con mucha fuerza del dengue serotipo 2, es decir,
que si el año pasado, 2018, el serotipo 2 era en torno al 5-6% del global de los casos de afectación por dengue, en este momento estamos hablando de que esa cifra subió por encima del 70%. Esos son, digamos, los dos elementos que el gobernador coloca sobre la mesa para explicar lo que estamos viviendo en materia de dengue, y anuncia inversiones por 100 millones de pesos para fortalecer la estrategia de fumigación, de prevención y de combate al mosquito. Luego de la intervención del gobernador quedan algunas dudas en torno a la explicación. Por un lado, es cierto que el cambio climático tiene relación con el fortalecimiento de este tipo de enfermedades. El lunes platicábamos con una académica de la Universidad de Guadalajara que nos decía que sí hay una relación entre la proliferación de los casos de dengue y el cambio climático. Sin embargo, lo que es difícil de explicar es que, digamos, en 2017-2018, que fueron años con menos casos de dengue, pues ya teníamos las afectaciones del cambio climático, es decir, el incremento del que refería el gobernador ayer en su video de la temperatura en la ciudad y de la temperatura promedio en Jalisco. No se dio de la noche a la mañana, es un proceso que se viene gestando desde hace muchos años, con un modelo de desarrollo urbano totalmente insustentable, con un modelo de desarrollo de nuestras ciudades basadas en el auto, en la contaminación, en la polución, y esto por supuesto que genera incrementos en la temperatura. Eso es innegable. El asunto es que este incremento no solamente se da de 2018 a 2019, incluso el cambio en la forma en la que llueve en nuestra ciudad, esta idea de que antes teníamos un periodo de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara bastante homogéneo entre los meses de junio, julio y agosto. Ahora, digamos que lo que presenciamos son episodios de tormentas muy fuertes que generan encharcamientos y que generan de alguna forma que el agua se estanque en buena parte de la ciudad, en las casas y por supuesto en el espacio público. Pero estos dos fenómenos no empezaron en 2019, son fenómenos que, digamos, ya vienen gestándose desde hace mucho tiempo y por supuesto contribuyendo a que este tipo de enfermedades se propaguen. Por lo tanto, el cambio climático no comenzó el 1 de diciembre ni el 5 de diciembre en Jalisco. El cambio climático es un proceso de muchos años, y lo que sí diferencia 2018 y 2019 es que en 2019 hay 330% más de casos de dengue, aunque la temperatura, si bien es cierto que ha sido alta para el mes de septiembre, la temperatura ha tenido incrementos muy marcados en los últimos años, es decir, no es un fenómeno en particular de 2019. Quien también apareció, porque llevamos 3 semanas con este debate en torno al dengue, quien apareció fue el secretario de Salud, que parece que andaba de vacaciones o de viaje, de vacaciones más bien. Decidió no interrumpir su periodo vacacional, a pesar de que nunca habíamos tenido una crisis de esta magnitud desde 2009, es decir, una década, que en aquel momento le costó la cabeza al secretario de Salud, de Emilio González Márquez. Pues ya habló, y esto dijo Fernando Petersen Aranguren. 4.290 casos en la semana 38, hay 2 defunciones confirmadas, hay 31 en estudio, seguimos en el segundo lugar nacional, tanto por tasa como por el número de casos, ¿no? Y a nivel nacional están registradas 43 defunciones, Jalisco tiene solamente 2 por el momento. Nosotros tenemos ahorita en Jalisco 23 colonias. Ahí está ya los datos que comparte el secretario de Salud. Nosotros lo buscamos durante todas estas semanas para que nos diera su versión. Siempre nos decían que estaba fuera, que el secretario no podía atender, y me parece extraño que ante una contingencia de este tipo, digamos, primero debería ser voluntario que el secretario de Salud volviera a Jalisco a atender la crisis de primera mano, y segundo, que el gobernador no tome cartas en el asunto, porque creo que en un momento de estas características, es cierto, de pronto hay información magnificada, información que se utiliza más con tintes políticos que realmente para prevenir y para tener una mejor respuesta a este tipo de desafíos, pero también es cierto que es incomprensible que en medio de una crisis de estas características, en medio de un momento complejo a nivel Jalisco y a nivel nacional, no veamos al principal titular de la salud en el estado, pues en primera fila, abanderando los esfuerzos para combatir el
dengue. Veremos, parece que el secretario ya está en Jalisco y creo que el liderazgo político en este tema es importante. Hubo voces de gente relacionada a la Secretaría de Salud, pero también hubo un vacío, y cuando hay un vacío informativo, cuando no hay versiones claras, cuando no hay cortes claros de los casos, cuando no hay un discurso del gobierno que de alguna forma pueda ayudarnos a dimensionar frente a lo que estamos en materia de dengue, pues por supuesto que existen otras versiones que comienzan a volverse virales tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Creo que está bien que el gobernador utilice estos espacios de videos para explicarse bien. No son videos cortos de frases, sino son explicaciones largas sobre lo que suponen los desafíos para Jalisco. Pero creo que a la mayoría de los ciudadanos, ese es mi punto de vista, no les importa la grilla de la oposición, no les importa si los adversarios tienen una estrategia para desestabilizar el gobierno de Enrique Alfaro. Lo que quieren saber es qué pasa con el dengue, lo que quieren saber es cómo cuidarse, cómo atenderse, si el gobierno está haciendo o no su labor en esta materia, y creo que este tipo de mensajes del gobernador ayudarían mucho más si tuvieran solo ese objetivo, no el de pues seguir generando esta polarización en torno a temas que desde mi punto de vista no tendrían ni siquiera que estar en la arena de los partidos políticos. Son asuntos de salud pública que tendrían que tener otro tipo de cauces, y el objetivo de un gobierno tiene que ser salvar vidas, que la gente se enferme menos y por lo tanto que lleguen a sus manos, a sus oídos, la mejor información en torno a estos temas. 9 de la mañana con 16 minutos, vamos a seguir hablando de salud esta mañana en Cara a Cara. Hay 3 enfermedades que se han multiplicado con el paso de los años y que están muy relacionados a nuestra forma de vida, están muy relacionados a el estrés, a la presión con la que vivimos todos los días, están muy relacionados también a un modelo, desde mi punto de vista social y político, en donde pues el Estado de poco en poco ha ido renunciando a todas sus obligaciones con los ciudadanos y nos ha empujado a pues prácticamente asumir todo en términos de nuestros gastos y de nuestra, digamos, y de nuestra forma de vida. Se acabaron las posibilidades de soñar con tener una pensión pública. De pronto uno no puede confiar en los hospitales públicos para atender problemas serios de salud. La gente cada vez se esfuerza más por pagar escuelas privadas, debido a pues las deficiencias en muchas escuelas públicas, y esto conlleva una presión económica, una presión financiera constante sobre las familias para poder enfrentar los retos del día a día y poder sacar más o menos a su familia. Está la variable económica, la variable social, psicológica. Queremos entrarle a todas ellas para entender exactamente cómo, digamos, cómo interpretar este incremento tan importante en este tipo de enfermedades y también qué hacer frente a ellas. Mándanos tu opinión sobre el dengue, sobre este tipo, sobre estos temas que vamos a tocar esta mañana en Cara a Cara al 3318 8076 41. Regresamos. 9 de la mañana con 20 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 3318 8076 41, y hay muchos mensajes sobre el tema del dengue. Ahorita los comentamos con gusto. Y bueno, hoy queremos platicar sobre estrés, depresión, ansiedad, enfermedades modernas. Algunos datos para más o menos contextualizar de lo que estamos hablando. Hay incrementos muy importantes en materia de trastornos, de 225%. Instituciones mexicanas especializadas en salud mental han alertado que en los últimos 2 años hay un número considerable de mujeres y hombres que sufren depresión, 11.4% de las mujeres, 8.6% de los hombres, y vemos un incremento muy importante, en particular de la depresión, entre aquellos que tienen, personas que tienen entre 15 y 29 años, es decir, jóvenes entre 15 y 29
años. También tiene efectos negativos. La depresión, ansiedad, estrés tiene un impacto negativo a nivel económico. Por ejemplo, en el país, una pérdida que se calcula en torno a los 833 millones de dólares, que si los llevamos a pesos, estamos hablando de poco más de 16,000 millones de pesos. 15% del ausentismo laboral tiene que ver precisamente con estos problemas, y queremos entrarle desde distintos ejes, desde distintas interpretaciones para entender lo que suponen estos problemas en nuestra sociedad. Mari Carmen Guerra es psicóloga educativa de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Mari Carmen? ¿Qué tal? Buen día, encantada. Bien, gracias por acompañarnos. Elodia Villar es jefa de promoción y prevención del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Promoción y prevención, ¿verdad? Del famoso SALME. Y David Coronado es académico de la Universidad de Guadalajara, jefe del laboratorio de violencia del Departamento de Sociología del CUCSH. ¿Cómo estás, David? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Y Enrique, gracias por la invitación. Bueno, siempre los identificamos, Mari Carmen, como enfermedades modernas, pero ya tenemos muchos años con este tipo de elementos, ¿no? Así es. Yo creo que un factor fundamental, yo me quiero centrar en la demencia causada por los medios digitales, ¿no? Nuestro sistema de vida ha cambiado notablemente. Voy a dar algunos factores, por ejemplo, el abuso de todos los medios digitales, que te mantiene pasivo y concentrado en ciertos estímulos visuales, que va haciendo a nuestra generación joven, que digamos son los más vulnerables a este tipo de usanzas, te va haciendo muy pasivo, nada más concentrado en ciertos estímulos, como ausente de la vida real. Y te hace un panorama como si el mundo fuera con esa velocidad, con ese dinamismo de las imágenes, y como si todo fuera en una secuencia inmediata y automática, ¿no? Clic y la vida está resuelta, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro, mucho menos acceso a vida deportiva, a entrenamiento de otros músculos, o sea, el clic y ya, pues es cuestión de dedos. Y tampoco del cerebro, ¿no? Porque así es porque el cerebro también hay que estarlo, ¿no? Incentivando, por supuesto. El hipocampo se va reduciendo porque la persona tiene menos acceso a memoria. Haz de cuenta que esta generación surfea por las redes, entonces pasadita, millonadas de información así como en una velocidad extrema, pero no se detiene a meditar sobre la información o no se detiene a hacer comparaciones, sino simplemente como tragamonedas, ¿no? Ahí va la información, cluc, 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 abre la boca, es rapidísimo, como si te tomaras una medicina y ya. Y entonces el hipocampo se va reduciendo en el sentido literal, es decir, las interconexiones dendríticas se van evitando porque la persona tiene mucho menos tiempo para analizar, para meditar, para sacar sus propias conclusiones, y entonces se vuelve una vida como automática, ¿no? El estrés está relacionado con pérdida del automatismo. Pérdida de las decisiones en la vida por vivir automatizados. Es decir, es clic, 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 clic y ya. Entonces no reflexiono, no pienso, no concluyo, no decido, no me detengo. Y entonces eso va provocando velocidad en la repetición de esas actividades, menos ejercicio, menos respiración, menos oxigenación, menos naturaleza, menos convivencia con otros. Otro fenómeno también es cuando jugamos, el otro nos detiene, ¿no? Oye, espérate, me dolió. O sea, como inhibe tu persona porque viene la mía, ¿no? Y entonces déjame pasar, dame turno. Lo más básico de la socialización, ¿no? Exactamente. Lo más básico. Entonces, como esto no se da en internet, entonces la persona pues hace lo que le da la gana, a la hora que le da la gana y como le da la gana. Pero es un asunto de nuestros hábitos, forma de vida, o también tiene que ver la depresión, la ansiedad, todos estos problemas con asuntos químicos, digamos. Sí, tiene que ver con toda esta parte que comentaba Mari Carmen, perdón, donde ya el sujeto ya no tiene esa capacidad como de afrontamiento, o donde ya no tiene la capacidad de decir, lo afronto de manera asertiva, o tengo una técnica de resolución de conflictos asertiva para poder hacer esto. O sea, ya estoy tan ocupado en eso que de pronto ya no me pregunto si tengo que tener esas habilidades o si de pronto tengo que ejercer otras. O sea, ya no me detengo como en esa parte, y es justamente nosotros desde la actuación de los promotores de salud mental donde tenemos que trabajar todas las habilidades para la vida, para que entonces el sujeto aprenda a tener como todas estas
activaciones físicas, todas estas convivencias, todas estas maneras de relacionarse con los otros como prioridad. No estar todo el tiempo como en la computadora y estar jugando y no tener como toda esta falta de límites, falta de reglas, donde nada más me preocupo por estar interactuando con personas que tal vez nunca voy a conocer y me pierdo de estar conviviendo con el que tengo al lado, ¿no? Pero, a ver, porque parece que estas, digamos, estas enfermedades las provocan los teléfonos y las computadoras, pero vienen de muchos años. O sea, ¿sí? Estamos hablando de que yo conozco personas de 50, 60 años que sufren ansiedad muy fuerte, depresión muy fuerte, es decir, excede el asunto tecnológico, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que son estilos de vida o que no hemos perdido como esta capacidad de tener estilos de vida saludable y de pronto es cuando ya excede, si no atendí yo, no estuve como muy al pendiente de cuando era estrés y me pasó ansiedad y de la ansiedad se pasó la depresión y todo esto no pido ayuda. Y se tardan años, a veces hasta 5 años en llegar con el profesional de la salud mental para que te medique cuando el tratamiento, si lo sigues como el médico especialista te lo indica, estamos hablando de que en 6 meses tu vida va a cambiar, ¿no? O sea, tu vida va a cambiar en relación a si lo identificas cuando es estrés. Cuando ya te pasaste de que no es estrés y si tú dices, ok, tengo estrés, tengo esa inquietud, empiezo a tener como malestares físicos, pero no hago nada, puede ser que se pase a una ansiedad. Y si en la ansiedad no hice nada, se pasa a una depresión. Y entonces la depresión tarda en diagnosticarse. Entonces cuando yo me doy cuenta, a lo mejor la depresión ya es mayor, ya me afectó mi funcionalidad, ya me afectó mi trabajo, ya me afectó mis relaciones, porque a veces tendemos a decir, estoy triste, estoy deprimido. Y entonces tenemos que diferenciar muy bien cuando es una tristeza pasajera, a decir, ya tengo depresión con todos los síntomas de anedonia, desesperanza, ideas de muerte, irritabilidad, porque a veces no identificamos la depresión como irritabilidad. Porque no está aceptada, ¿no? También, sí, también cuesta. David, profesor David, sí. con el asunto, a ver, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del individuo. Sí, claro. Pero es también un problema social, ¿no? Sí, fíjate, sí. Mira, esto habría como varias formas de revisarlo y bueno, uno es desde el individuo, otro es desde el individuo psicológico, el individuo neurológico, el individuo salud, el individuo medios de comunicación, el individuo virtual, pero a mí me parece que fíjate que hay una metáfora bien interesante. Hay una película de Sandra Bullock y de Keanu Reeves. Esta metáfora la propone Zizek, que me parece bien interesante, ¿no? Entonces, lo que dice él es que dice, bueno, pues está creo que Rápidos y Furiosos, no lo recuerdo bien. Entonces van en el autobús a 80 millas por hora y abajo del motor tienen toneladas de dinamita, ¿no? Entonces van ponle a 120 millas, 120 kilómetros por hora. Muy rápido. No lo pueden parar, ¿no? Y no lo pueden parar porque entonces el camión explota. ¿no? Y entonces pues lo que hacen es ayudarse unos a otros, convivir. Entonces dice, bueno, pues hasta se enamoran ahí arriba del camión a toda velocidad, ¿no? Dice, bueno, pues esa es una metáfora de la vida moderna, ¿no? De la vida contemporánea. Yo creo que tiene razón, o sea, buenísimo. Si te bajas explota, ¿no? Explotas. Sí. Buenísimo. Entonces, o sea, independientemente de los niveles de dopamina o serotonina que los sujetos tengan, o independientemente de la ansia que estemos experimentando. Digo, soy un tipo muy ansioso, pero muy ansioso. Bueno, ya todos lo somos. Yo creo que todos, ¿no? Sí. Ya es raro la persona que ves que dices, oye, qué tranquilita se ve esa persona, del ¿no? closet, ¿no? Sí, ya eso es para otras generaciones, ¿no? La tranquilidad. Bueno, entonces todos, me parece que o sea, es indispensable vernos como personas ansiosas, pero porque estamos arriba del autobús, ¿no? Sí. No te puedes bajar. A mí me parece que esta metáfora te deja ver cómo la velocidad, o sea, esto es lo que yo interpreto, cómo esa velocidad te hace ver esa información, pues así como la película de Matrix, ¿no? Así, Sí. El montón de signos y de Pero códigos, a ver, ¿no? tomando que me gusta esa idea del camión, Ajá. si te bajas del camión, no pagas las escuelas, no pagas la atención médica, no pagas... a lo que me refiero es que creo que mucho tiene que ver con el modelo económico. Sí, o sea que nos está presionando todo el tiempo para asumir cosas que a veces, ¿no? Como sujeto explotas, ¿no? O sea,
te sales de la vida, ¿no? Entonces, o sea, dejas de existir, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa velocidad, así viendo como la teoría de la relatividad, así como pasa toda mucha velocidad, ya uno no ve nada, me parece que esa sería como la información, ¿no? Entonces, estamos en la sociedad del exceso, ¿no? Entonces, hay una sociedad, y no solo del exceso, del sobreexceso, ¿no? Bueno, estamos hablando de sobreexceso de información, de comunicaciones. No importa que el sujeto viva una vida precaria, fíjate. O sea, no importa esto, ¿no? O sea, lo importante es que es el exceso de información en todo sentido, ¿no? Y entonces el sujeto está inhibido, o estamos inhibidos, para poder asimilar toda esa información. Y entonces lo que nos sucede es que entonces pues, somos incapaces de poder codificar todo aquello. Entonces son vastos mundos decodificados que no podemos codificar. O sea, me parece que esa ansiedad proviene de allí, ¿no? Y bueno, si no, es que también estaba viendo el caso de Chester Bennington, el de Linkin Park. Sí. Bueno, dice, lo que pasa es que todos los días se apaga una estrella y a nadie le importa, ¿no? Pero, o sea, él, vi su biografía, o sea, la estuve oyendo en YouTube. Entonces, él dice, lo que pasa es que hay momentos, porque él era un tipo obsesivo depresivo, un TOT, o sea, dice, lo que pasa es que hay momentos en los que no sé qué hacer, ¿no? Dice, hay tantas cosas que hacer, pero de repente me siento y me siento deprimido. Él dice, usa esa palabra. Dice, pero deprimido no es que a uno le dé sueño, no, sino que uno se sienta en la esquina de la casa y no tienes ganas de hacer nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, o sea, es impresionante la imagen, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Yo creo que sí, como tratamos de esconder de algo. Sí, como ese exceso de información, ¿no? De bajar, ¿no? Como diría. Mari Carmen, en ese mismo sentido, ¿hasta qué punto se puede empezar a visibilizar esto desde las familias? Es decir, porque todavía creo que no lo asumimos como una enfermedad como tal, sino está depre. Un sistema de vida, ¿no? Está agüitado, ¿no? Lo he visto como, échale ganas, sales, ¿no? Calla tu mente, no pasa nada. Exacto. O sea, que se tiene que hacer campañas públicas desde las escuelas. ¿Cómo le hacemos para entender que este es un problema que lo tenemos aquí? Exacto. Yo creo que persona a persona, desde el seno familiar, ya se puede empezar a trabajar. Quiero poner sobre la mesa eso que decía David, tal cual. Está demostradísimo que el problema de ansiedad, depresión, estrés, no es precisamente que el ser humano está expuesto al dolor, porque el ser humano está expuesto al dolor desde que nació, ¿no? Desde que es ser humano. Sin embargo, el problema... naces llorando, ¿no? Ándale. El problema es eso que decía David, la pérdida del control sobre la vida. Cuando tú ya te metiste al carro y perdiste el control y tú no puedes activar nada o dejar de hacer algo para que las cosas cambien, es cuando viene el estrés. Entonces ahí está el truco para el freno, ¿no? Lo decías hace momento, no es exclusivo los medios de comunicación, los medios de información y todo lo digital el que enferma, sino es la pérdida de control sobre eso. Y eso tiene que ver con lóbulo frontal, es decir, yo, ser humano, estoy hecho para tomar decisiones y las decisiones que tomo me ayudan a bajar los niveles de dolor que siento. Claro. Por lo tanto, si yo vislumbro hacia dónde voy, qué quiero de la vida y qué no quiero de la vida, pues entonces tengo un rumbo de acción y entonces ese rumbo de acción me da seguridad, me da tranquilidad, me da estabilidad. Y entonces yo puedo decidir qué hacer y qué dejar de hacer. El problema de nuestras sociedades es que nacemos en un mundo donde no controlamos muchas de esas variables. O sea, ¿a dónde vamos? No sé, pero tú súbete al coche y corre. No, es que creo que antes, es que eso tiene la libertad. Así o sea, es, creo que antes, así es. O en unas generaciones anteriores, 50, 60, 70 años, los caminitos estaban muy trazados. Así es. No, tú naces, estudias lograrlo, esto, tal, claro, entonces ni te lo preguntaban, ¿no? Claro, te toca ser esposa, papá, ¿no? Así es. Ahora así ya es. creo que hay generaciones más libres que tienen capacidad de decidir. Y eso también genera descontrol, ansiedad, estrés, ¿no? Por supuesto. Y entonces lo que hacemos automatizadamente nos automatiza, nos evita poner atención a lo que realmente importa y entonces acabamos dándole vueltas a la vida como los hámsters, ¿no? O sea, la vida te da vuelta y tú la corres. Y mientras más rápido te hace correr la vida, tú sigues corriendo. Y después es úlceras, gastritis, hipertensión, problemas, carcinomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y cómo se frena? Sencillo, enseña a los bebés a autocontrolarse.
enseña a la persona a enfrentar la frustración con un sentido. No es el dolor por el dolor, sino es cuál es el sentido que tengo para tolerar. Vamos poniéndole un bebé 10 segundos de espera tu lechita. O sea, no lo martirizas la al bebé. Tolerancia, la frustración, claro. ¿no? Entonces, 10 segundos empiezas a contar. 1, el bebé va a llorar, se muere de hambre, su sistema automático corporal le pide así como, por favor, satisfáceme Ya llevamos el los deseo. papás ansiosos allá. Ándale, y ya. ya. O sea, como, inmediato, ¿No? la lechita. Bueno, 10 segundos. Y ese aprende a esperar hace que la persona active el lóbulo frontal, tome decisiones, al principio no, pero poco a poco es como un músculo, se va activando esa posibilidad que tenemos de tomar decisiones y entonces te vuelves una persona con autodominio. Y entonces, justo lo que decíamos, ¿no? Ya me puedo decidir ir al médico porque ya estoy sintiendo síntomas raros. O ya me puedo decidir cambiar de estado de vida porque no me ayuda. No me ayuda. Lo que decías, ¿no? Deudas de casa, deudas de colegiatura, deudas de alimentación, deudas de vivienda. No, por favor. Entonces, Es que, a ver, creo que vámonos a la está todo selva este a lado vivir individual y ahorita entramos a lo más pero tranquilos, ¿no? también siento que en sociedades como la mexicana, el retiro del Estado de muchas funciones, Por supuesto. pues también ha dejado a la persona como diciéndole, tú dependes de ti, Éntrale. si mañana tú te mueres de hambre, es tu culpa, es tu responsabilidad, y eso también creo que genera, o sea, pues antes, de alguna manera, pues hospital público, educación, te podías pensionar o jubilar, ahora ni de broma, si no ahorras, si no le metes. Sobre este tema que nos decía, el asunto de cómo los padres, las madres enfrentan ese tipo de ansiedades desde los primeros meses. Es importante. Sí, es muy, muy importante y yo quería hacer aquí un comentario con relación a lo que me comentaba David. Es que justamente la ansiedad nos permite, es una experiencia emocional que nos va a facilitar en un momento dado llegar al conocimiento del propio ser. Pero si de pronto se acompaña con el miedo, a correr o con el miedo a si corro o no corro, si decido o no decido, el miedo ya nos paraliza y viene a presentarse justamente en las etapas donde tenemos que tomar mayores decisiones, donde tenemos que decidir qué carrera voy a estudiar, si pago la cuenta, si me caso, si me voy a vivir juntos, o sea, todo ese tipo de compromisos que ahora dicen la sociedad, es que ya no se quieren comprometer, ya nadie quiere responsabilidades, pero igual tenemos que afrontarlas y son estresores que van a estar ahí y que no tenemos a veces la capacidad de tolerancia porque nos lo dieron todo o porque entonces nunca fue importante para mí todo eso, entonces yo necesito sentarme y preguntarme, a ver, ¿estoy disfrutando las cosas que siempre he disfrutado? Porque si no las estoy disfrutando, entonces no voy a poder con los pagos de la renta, con todo eso. Todo se vuelve una bola de nieve Exactamente, insoportable, y que ¿no? nos va a avasallar y nos va a terminar arrollando y entonces si no pedimos ayuda, Vamos al corte y retomamos con el maestro David Coronado. Trabajar para mantener. De la mañana con 42 minutos, estamos hablando del estrés, la depresión, la ansiedad, cómo enfrentarlas, qué suponen para nuestra sociedad. Nos quedamos con el maestro David Coronado, jefe de laboratorio de violencia del Departamento de Sociología del CUCSH. ¿Qué se debe hacer? Nos quedan 3-4 minutos, maestro. ¿Qué se debe hacer desde las instituciones, las públicas, las privadas? Primero para visibilizar, porque creo que no está totalmente visibilizado Mira, este problema, y segundo para dar resultados, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que terapias como estas a las que estamos sometidos en este momento son excelentes, ¿no? Digo, yo estoy muy a gusto, muy divertido, no obstante el tema, fíjate. O sea, creo que no te está estresando hablar de estrés, ¿está bien? Mira. Eso, sí, a veces hay que platicarlo. Yo creo que la terapia que tenemos aquí es excelente, ¿no? Fíjate, estamos 4 personas, establecimos este rapport, esta armonía, y entonces estamos comunicándonos, ¿no? Exponemos las ideas, discutimos, armonizamos, no armonizamos. Pero fíjate cómo me parece que este modelo lo podemos extrapolar a otros momentos, ¿no? Entonces, podemos hablar de comunicación y o sea, intercomunicación, interacciones, pero también podemos hablar de lo que decía Mari Carmen, ¿no? O sea, de esa necesidad
de esa capacidad de decisión de los sujetos, ¿no? O sea, un sujeto que no decide, por supuesto que no tiene ni la más remota posibilidad de vivirá en la frustración permanente. De vivir, ¿no? Por lo menos. Víctima. Pero fíjate cómo el sistema lo que hace es que te va orillando a que no decidas. Y como bien lo señalaban, esos espacios, los espacios en los que vivimos cada vez son más pequeños, más pequeños, ¿no? Y entonces esto implica que lo que tenemos que hacer es vivenciar, experimentar, interactuar, y esto automáticamente va creciendo, va haciendo crecer los espacios de comunicación, ¿no? O sea, perdón por hablar de los autores, sí, pero Levinas, ¿se acuerdan lo que decía? Dice, lo que pasa es que en esas interacciones el sujeto va rompiendo con todo, ¿no? O sea, va creando cosas nuevas, ¿no? Entonces me parece que tiene mucha razón, ¿no? Sí, contra esto el aislamiento es lo peor que... Vamos a apagar el teléfono. Pero ahorita ya es viernes, se vale un ratito, ¿no? El radio hay que prenderlo. El radio desde el viejo, ¿no? De transitores. ¿Qué hacer, maestra? Sí, yo creo que la flexibilidad ante las circunstancias, ¿no? No nos podemos salir por completo de esta realidad, ni podemos crear rápidamente otra nueva, sino adaptarnos a la que estamos viviendo, pero ir en autocontrol, poco a poco, pequeños cambios, subiendo el volumen o bajándolo, exactamente. De tal manera que la familia, al interior de la familia, se puedan ir creando nuevos perfiles, ¿no? Sí se vale usar el internet, sí a los medios de comunicación, claro, pero con medida, con reglas, si a las 6, 7 de la tarde lo pagas, principios, por supuesto. Te pones a leer un libro. Así es, y con alternativas decisiones, ¿no? A veces los educadores nos entercamos en dar charlitas sobre cuidado con esto, qué peligro aquello. No, pero vamos instalándolo, ¿no? Vamos jugando, vamos riendo, vámonos mirando a los ojos, vamos saliendo al campo, etcétera. O sea, vamos organizando que sean un hecho las actividades alternativas que te eviten esta vida, ¿no? Como que también con incompatibles se vale, ¿no? Si el asunto es no te desveles, pues durmamos, ¿no? O sea, sí, como instalemos el hábito de dormir, instalemos el hábito de nutrirnos, instalemos de comer bien, de hacer ejercicio, visitar a los médicos, instalemos el hábito de negarnos a lo que todo mundo acepta, ¿no? Es clic y ya, pues en mi hábito el clic se da cada X tiempo cuando yo lo decido. Y eso estamos forjando nuevas generaciones críticas, creativas, para ir resolviendo los problemas. A lo mejor no todos de golpe, pero sí en un periodo de tiempo, 10 años, 20 años, estás hablando de nuevas personas adaptadas a esta realidad. Las empresas, Mari Carmen. Las empresas es fundamental, miren, a mí me parece el no pegar el curita, ¿verdad? Alguien se nos puso muy mal en la empresa por esto, descubrimos que está bajando su producción, córranle a la buena plática motivacional para ayudarlo. Y si no, córrelo. Claro. Si ya no se pudo cambiarlo, córrelo. Ajá, o sea, tienen que ser decisiones formales de formación humana del trabajador dentro, de revisión de estándares de vida para que las personas puedan aumentar sus niveles de felicidad y por tanto ser más productivos. Así es. Y entonces en macro, personas felices producen felizmente rendimientos maravillosos. Desde la salud pública. Desde la salud pública yo creo que toda esta intensificación en los factores protectores, es decir, todo eso de lo que ya hablaban acerca de la activación física, de fortalecer las relaciones familiares, de estar haciendo acciones diferentes a lo que venimos haciendo, pero desde la comunidad, desde las personas que están ahí en el día a día enfrentando todos sus problemas para evitar que lleguen a tener una enfermedad, es decir, tener bien identificados cuáles son los síntomas, estar bien al pendiente de decir, si ya perdí yo la capacidad de gozo, si yo ya no tengo la voluntad para tomar las decisiones, o está abolida, o ando irritable, o ando enojado, estar como pensando, busco ayuda para que esto no trascienda y no me afecte en mi trabajo, en mis relaciones familiares. Y por favor no busquen remedios en internet. No. El internet es, porque aparte es el mejor doctor, ¿no? Casi lo que le pongas te lo diagnostica, ¿no? Oiga, pero yo leí en internet o Wikipedia decía esto. No, es que si ahorita yo busco, seguro tengo 25,000 enfermedades y me quedan 24 horas de vida. Cuando a lo mejor es muy importante una simple técnica de respiración, una técnica de relajación, o salir al parque y jugar. Tomarte un té. Sí, todo esto. David, Mari Carmen, Elodia, gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por haber estado aquí. Al corte hablamos, como todos los viernes, con Julián Atilano sobre el caso Pedro Salmerón y leemos tus comentarios.
9:00 con 51 minutos. El caso Pedro Salmerón, polémico en particular la semana pasada. Ese es el tema que elige Julián Atilano como cada viernes. Julián, ¿cómo estás? Enrique, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Éntrale. Sale. Hace unos días, en el marco del aniversario luctuoso del empresario Eugenio Garza Sada, el historiador Pedro Salmerón publicó un texto como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que ensalzaba las acciones del empresario regiomontano, señalando que a pesar de su riqueza era un hombre modesto y austero, que rechazaba consumos ostentosos y utilizaba sus ganancias para crear más empleos y mejorar las condiciones de vida de sus obreros y empleados. Sin duda, el prototipo del empresario con sentido humano. Sin embargo, a pesar de los elogios, el problema se desató cuando se difundió en redes sociales que Pedro Salmerón había utilizado el adjetivo valientes para referirse al comando de jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre que en un intento de secuestro asesinó a Garza Sada. El resultado de este revuelo fue la renuncia del historiador a la dirección del INERM. Este caso nos permite observar que existe una disputa por el uso e interpretación de la historia y que hay ciertos episodios que no se quieren revalorizar. Por ejemplo, la participación de las guerrillas en los años 60 y 70. Esto sucede porque en la historia nacional que contó el régimen posrevolucionario, las guerrillas evidenciaban que el desarrollo, la justicia y la libertad de expresión no eran para todos. Además, quienes se oponen a que se abra la historia pretenden mantener el statu quo, pues este se debe a los mitos y relatos que históricamente se han construido. Es decir, a ningún empresario le gustaría que se dijera que la iniciativa privada, al menos en Latinoamérica, ha financiado a grupos contrainsurgentes, golpes de Estado y a grupos políticos para desestabilizar gobiernos democráticos, pues perderían legitimidad como actores con dimensión social. Pero no solo eso, la disputa que existe por interpretar ciertos hechos del pasado muestran que la historia sigue viva y que hay heridas que no han cerrado. Es decir, por un lado, es humanamente entendible que el gremio de empresarios siga indignado por el asesinato de uno de sus íconos, y por otro lado, que un sector de la izquierda considere que quienes lucharon desde la clandestinidad por un país más justo han sido estigmatizados y agraviados. Asimismo, hay grupos de interés ligados a la derecha que no quieren que se revalorice la historia de la izquierda, pues esta nos ayudaría a comprender parte del proceso democrático que derivó en el triunfo de López Obrador, lo cual abonaría a esa narrativa que sitúa el proyecto político del presidente como parte de una cuarta transformación. Además, como en el ambiente político hay cierto temor de que el gobierno López Obradorista se radicalice, se piensa que la reinterpretación de la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre fortalecería dicha sospecha. Sin embargo, y con esto concluyo, Enrique, en nuestra sociedad los valores conservadores son el marco ideológico dominante. Por eso Pedro Salmerón tuvo que renunciar, y por eso la revalorización de la guerrilla es políticamente incorrecta, injustificable para gran parte de la población. Muchas gracias, estimado. Un abrazo, Julián, gracias. Otro de regreso, saludos. Leti Trejo nos dice, pregunten a los técnicos que instalan los servicios de cable e internet y que se la pasan en las azoteas todo lo que encuentran, colchones llenos de orines, trapos, bolsas de plástico, llenas de basura, sobre el asunto del dengue. Por otro lado, con el estilo de vida tan desordenado que tiene la mayoría de la gente, su sistema inmunológico está súper debilitado. Comemos mal, dormimos mal, no hacemos ejercicio. Excelente programa, muchas gracias por escribirnos. Nos dice, muchas empresas están haciendo estrategias de bienestar. Ahora ya existe la norma oficial mexicana 035. Gracias, Leti. Gabriel nos dice, una de las causas del estrés es trabajar en el lugar donde no te apasiona. Y peor si no te gusta. Y en eso el 90% de la gente trabaja donde no le gusta. Agrégale el tener un supervisor o jefe al estilo capataz y hay muchas más. Pues sí. Sí, yo creo que ahí está es un modelo de vida que genera estrés. Sí creo que hay un elemento, o hay digamos dos elementos que son importantes de poner sobre la mesa. Uno, creo que también las presiones económicas, que son altísimas, porque desaparece la protección gubernamental en casi todo. Ha sido el modelo económico que se ha instaurado en este país durante muchísimo tiempo, en donde pues a trabajar, a producir y se acabó, nada más. Hay que pagar colegiaturas, hospitales privados, medicinas, todo. No tenemos un estado de bienestar. Eso uno, creo que eso genera estrés. Y dos, que me parece también fundamental, es
que no hemos sido capaces desde las escuelas, desde la educación y desde la familia, por supuesto, de generar individuos resilientes, es decir, individuos que seamos capaces de enfrentar los problemas de la vida, de enfrentar el día a día. Como dice la frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Creo que esa capacidad la solemos dejar de lado en la educación, en la familia. El chiste es acumular conocimiento, capacidades, competencias, y muchas veces esta otra parte, neurológica, psicológica, emocional, es mucho más importante que esta idea de acumular información todo el tiempo. Ricardo G., el problema viene desde la casa. Los papás no imponen autoridad, reglas, buenos hábitos, llevan a colegios privados a sus hijos para que no les impidan hacer nada. Carlos Huerta, gracias por tu mensaje. Nos manda un video, ahorita lo checamos. Angelina Camacho, también te agradezco. Nos dice Alejandro Arriero, buenos días, por supuesto que está horrible la situación del dengue, es por culpa de estas ineptas autoridades que no busquen otras causas y menos que pongan sus inútiles pretextos como el calentamiento global. Roberto Calderón, hola, buen día, yo estuve hace 2 semanas con dengue y tuve una hemorragia en mi orina. Creo que el problema que se está dando en Jalisco es por la ineficiencia de la Secretaría de Salud para actuar, ya porque yo llegué al hospital 110 con plaquetas de 50 y me dejaron varias horas afuera donde había demasiados moscos picándonos a todos. Gracias, Roberto, por compartir tu experiencia. Luis Antonio, qué chido que hablen de estos temas, hace falta visibilizar más esto, muchas gracias. 1113, buenos días, falso que solo haya 2 decesos relacionados con el dengue, pues ya van 2 personas que fallecen por esta causa y son conocidos míos. Bueno, 2 son la cifra oficial. Basta darse una vuelta por los centros de salud. Iván Guzmán, el chiste se cuenta Alfaro, el dengue es culpa del cambio climático. Enrique, participé en un curso online sobre estrés y ansiedad. El doctor que lo dio es argentino y es reconocido allá y sus libros son obligatorios en la universidad de allá. Se llama Sebastián Palermo, el libro lo consigues aquí, Vivir sin ansiedad. Gracias, Iván, lo buscamos con mucho gusto y también lo compartimos. Norma, el gobernador y sus amigos constructores, sin parte de ese cambio climático, la población más afectada por la ansiedad son los jóvenes. Bueno, sí, eso está clarísimo. Arturo Olvera, buen día. Considero que el problema del dengue es 80% responsabilidad de la población. Se sabe que en esta temporada sube el riesgo y no tenemos en nuestro hogar las condiciones sanitarias. Esto seguirá sucediendo. Me parece exagerado que critiquen al secretario que estuviera de vacaciones. Bueno, no que estuviera de vacaciones, que no se regresara. Esa es mi crítica. Yo lo haría. Si estás de vacaciones durante un tiempo determinado y te aparece una crisis relacionada con tu sector, yo creo que la responsabilidad de un funcionario público del tamaño de un secretario de salud es volver, nada más. No pasa nada que se vaya de vacaciones, todos tenemos derecho a las vacaciones, pero si surge una crisis de esa envergadura, agarras el primer avión y te regresas para atender desde la primera línea el problema. Ese es el compromiso que se le exige a un funcionario público, nada más y nada menos. Por supuesto que todos tenemos derecho a las vacaciones y se me hace tonto polemizar sobre eso. Nos vamos el próximo lunes, estamos de regreso aquí en Cara a Cara a partir de las 9 para discutir los distintos temas públicos. Muy buen fin de semana para todos.